Suscríbete a La Panterita. Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. No, si no está Taylor, no contesta Taylor, Gerardo. Daniel Campo. Porque ayer nos explicó algo que no sabíamos. ¿Por qué no puede ir Sosa? ¿Y Ramón Sosa? Nos decía que el cupo, esto es interesantísimo, debe ser la Liga, la MLS, y dice que el cupo nos respondió, está lleno menos de 20 años, hasta 20 es, hasta 22, y 23 tiene Sosa. Sí. Hay 3 cupos para menos de 22, o hasta 22, queremos que nos explique Ramón Sosa, pues eso ya está descartado. No así que estamos consultando con Dictore Diego Gómez, que lo publicó el colega Merlo, y nosotros hablamos, incluso le estaba mostrando a los compañeros ayer en el Echa, que sí existe y es oficial el interés que tiene el Inter Miami, donde el 16 creo que ha presentado Messi, va a actuar Shakira y dos grandes intérpretes en la presentación de él, por un lado. Por el otro lado, en 24 horas se agotaron 54.000 entradas a los hinchas del Flamengo para el Maracaná. En 24 horas se puso a la venta y se agotaron las entradas para el partido del 3 de agosto. En 24 horas, 54.000 entradas. Brutal. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. La renuncia confirmada de Luis Cáceres. El papá ya renunció. Le dijo a Gerardo que va a hacer una conferencia de prensa en Villarrica. Y los capitalinos, como hacemos, o los que no somos de ahí. Es mejor que hablen distinto. Yo, si fuera, le sugería en distintos medios. Si presenta la renuncia, ya presentó. La conferencia va a ser para los medios locales. Me parece a mí. Y el fútbol es integración, que no se olvide. Puede estar molesto, pichado entre comillas, se fue el papá, se va él. Ayer hablamos con el vicepresidente de la liga en sí. Porque allá ha ido comisión directiva y la liga. Una mezcla. Tiene influencia lo que la liga, los clubes de la liga a veces opinan. Sí. Tiene influencia en lo que finalmente Guaireña resuelve. Sí. En algún momento fue un problema, en el último tiempo Sí, en la última, él está un poco cansado de las situaciones, pero también le están pidiendo explicaciones financieras, que él nos dio. Y al no dar explicaciones financieras, la liga sale a reclamar esto. Acá dice, perdón, Gerardo Martino dice, pidió por Facundo Farías, Colón, Brian Aguirre, Newells y Tomás Avilés, Racing. Gerardo Martino además pidió por 2 mediocampistas paraguayos, también de menos de 28 años. Sosa ya no es. Está Daniel Campo. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Quiero que nos enseñes. Ayer decías vos, mucho hay de Ramón Sosa, y vos decías, no puede ser porque son menos de 22 años. Hay cupo de 3, MLS. ¿Vos no podés explicar, Daniel, cómo es? Bueno, la franquicia tiene para 3 jugadores, digamos, Star se llama, estrella, digamos, que son los que pueden jugar sin ninguna limitación en cuanto a la contratación en dinero ni salario. Y después hay 3 jugadores más que son, en este caso tienen que ser 2001, hasta 2001, que no hay ninguna restricción en cuanto a comprarlos. Sí hay una restricción salarial, pero pueden comprar, y esos son los cupos que le quedan a este equipo. ¿Y ahí estaba Ramón?
Ramón no, Ramón tiene categoría 99, no puede. Y no, porque se publica, Ay. te digo. Al publicarse te preguntamos, si no, no te hubiéramos Pero preguntado. te lo dije ayer, o sea, ahí tiene Iniesta, no sé quién están, Messi, Jordi Alba, Suárez, esos son los que ocupan los cupos, eso no hay chance que esos cupos se... ¿A qué decir que a Ahora. partir de 23 años tiene una connotación, ya están a otro nivel? No, a partir de 23 no, a partir de 2001, o sea, 22. Ah, 22. Bueno, No, 21, 2001 tienen que ser, 2001. Perdón 2001, si reiteramos. Hoy serían aquí- 22 ahora cumplidos. Claro, como hablamos ayer y teníamos poco tiempo, Daniel, por eso queremos conocer bien cómo es el tema, así cometemos menos errores en la información, Daniel. No, claro, es eso, es una reglamentación de la MLS, que las franquicias tienen la libertad de contratar esos 3 para arriba y esos 3 chicos para abajo, pagar lo que quieran, no se mete la MLS, porque lo demás está regulado por la MLS. Todos los que están en el medio de esos dos, hay un presupuesto global y lo tienen que dividir en esos jugadores. Por eso, Daniel, volviendo al principio, hablamos de que Sosa plenamente descartado y sí podría dárselo de Diego Gómez. Yo sé que no lo representás, pero con esta explicación que nos exponés, Diego Gómez encaja perfecto en ese tema de la categoría. La verdad que no estoy al tanto, sé que había un interés, pero no estoy al tanto de, claro, reglamentariamente puede. Tienen una limitación salarial, eso sí, pero que no es una limitación baja, no. Tienen una limitación salarial los que son 2001, pero pueden, el club puede libremente contratar. No necesita ningún cupo de dinero ni de nada. O sea, esa es la esencia de la reglamentación. Más vecinos, se habla de 2,5 millones. Habla, digo, porque editores, no digo el presidente, Libertad está encaminado. Vamos a suponer que sea $3 millones. Eso arregla con Libertad el caso de Miami Inter, ¿verdad? Sí, Así totalmente. es, negocia club a club. Club a club. La MLS, bueno, dan autorización, pero no tienen nada que ver. Es libertad de los clubes, de las franquicias, de contratar. Ujú. Así se maneja el sistema. Así se maneja el sistema. Sí, Daniel, y te pregunto, caía esta posibilidad porque no se puede reglamentariamente. ¿Ramón Sosa igual tiene chances de salir de Talleres ahora al terminar el torneo o te parece que se queda hasta fin de año? Salvo ahí? que haya una oferta, digamos, así, digamos, muy importante, no tiene previsto salir ahora porque Talleres tiene objetivo deportivo y hace muy poco que llegó. Hace muy poquito, ni 7 meses. Sí, la vez pasada, de hecho, recuerdo que hablábamos del tema y nos decías que en realidad la proyección de Ramón es europea. O sea, aquí a nivel continente difícil que se mueva. Más bien, si llega una oferta de Europa, hablamos de un número importante para el fútbol argentino. Sería No ese te creas, caso, ¿no? la MLS, si ponerle que en este caso hubiesen tenido cupo, los Stars se pagan muy bien. Acordate el camino que hizo Almirón. Almirón de Lanús fue al equipo Atlanta United y de ahí salió Europa. O sea, no es que se descarte ese mercado, simplemente tiene que conseguir el equipo que quiera poner el dinero y que tenga el cupo para hacerlo y que le guste el jugador, ¿no? Pero básicamente no es un mercado que se está apuntando a que Ramón salga. Yo te digo porque hablo con los directivos de Talleres. Es un mercado que está de consolidación para él. Y ya como te dije, está la cuestión de las eliminatorias, que ojalá le toque estar, que sea por decreto, pero ojalá que esté en ese proceso. Y por ahí pensar después de cumplir un año de contrato, año y medio, por ahí pensar en venderlo. Yo creo que por características, Europa y por las consultas, Europa sería un mercado natural para él. Daniel, y la MLS se ve respaldada por la propia liga. Bueno, es la liga. En cuestiones económicas tiene buen respaldo, ¿no? Sí, yo te voy a decir algo. Si la MLS algún día decide liberar esos cupos que tienen esas restricciones, digamos, económicas, exceptuando estos jugadores, estos cupos que yo te nombré, es una liga que no va a haber con qué competir, va a ser un calco de la Premier League. Porque ellos no pueden conformar a veces grandes equipos porque tienen la limitación de contratación. Si vos le liberás la contratación, esa liga va a despegar. Yo creo que va a terminar pasando eso, porque cada vez van largando más, agregaron esto de los 2001
y creo que hay una subcategoría más que se pueden contratar. Van liberando masa salarial. Cuando liberen masa salarial para la franquicia, agarrate con esa liga, que va a ser... Ellos tienen un espejo de la Premier, ellos miran mucho, copian mucho, y vos, salvando la diferencia de los juegos, los equipos juegan todos muy parecidos. Pero tampoco fue casualidad que el mundial con mayor afluencia de público en la historia la tiene Estados Unidos en los 94. Y fíjate a nivel selección lo que está logrando. Mirá que a nivel selección hoy es el número 1, con Kaká. Y Canadá, casualmente, que participa en esa liga, está ahí peleándose con México. O sea que, obviamente que metieron en los últimos 15, 20 años, están ascendiendo, para mí, estrepitosamente. Para mí, es una... Aparte te voy a decir algo, tienen algo que no tienen en ningún lugar del mundo. Todos quieren ir a jugar a Estados Unidos. Todos quieren jugar. Bueno, va a agarrar jugador que te diga, no quiero ir a Estados Unidos. ¿Y Rivas dónde va a ir? No, tenemos que empezar a armar porque la verdad que esto fue medio sorpresivo. Estamos trabajando en Argentina. Vamos a ver si podemos lograr algo. Para Daniel Rivas, que Cerro lo dejó de lado, va a ir a la Argentina. Estamos intentando, como yo le dije, estamos intentando en Argentina, algo de Brasil, también así con colegas estamos empezando a... Pues yo la verdad no tenía pensado sacarlo en este mercado a él porque pensé que se quedaba, bueno, estaba lo de Guaraní, que no se hizo, pero bueno, vamos a empezar a trabajar, tenemos tiempo con él porque la liga todavía faltan 3 fechas en Argentina y tenemos tiempo como para hacer algunas cosas. Bueno, gracias por tu tiempo, Daniel, muy amable, gracias. Dale, abrazo. Gracias igual, Daniel. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovecha los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo. Por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Por sí la MLS ya tiene una visibilidad enorme. Ahora con la llegada de Messi y más para nosotros que va a estar Diego Gómez allí, todo indica, vamos a mirar mucho más. De por sí hoy tenemos qué cantidad de paraguayos. Allí está Iván Franco, sí, que marcó el fin de semana Sebastián en Houston Ferreira. Dynamo, Sebastián Ferreira. Sí, está Cubas, Paredes. Jiménez, Cristian Paredes. Sí. ¿Cómo te va, Iván? Hola Arturo, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, contanos la victoria tiene ante Fernando en la Copa de la Mora, Copa Paraguay 2-1, el equipo que pusiste y los jugadores que vienen. Bueno, bien, ganamos, tenemos que seguir jugando Copa Paraguay, una cancha difícil, un equipo difícil, hicimos un buen primer tiempo, en el segundo tiempo se complicó un poco el tema porque bueno, empezaron a jugar muy fuerte, el árbitro no empezó a contar esas acciones y bueno, pudimos haber terminado lesionados nosotros como algún jugador de Fernando también. Estoy un poco disconforme con esa situación, pero bueno, es parte, me parece, de Copa Paraguay. Bueno, esto hace a la Copa y el equipo que pusiste. Sí, todos chicos menores de 21 años, desde el inicio del partido, el único que pasaba a los 21 o 20 años fue Mati Verdún. Después en el segundo tiempo entró Marcelo Paredes, que necesitamos que agarre ritmo de fútbol de vuelta, pero después sí, realmente un equipo sub-20 total y con un buen rendimiento, así que bueno, aparte de los jugadores con experiencia que llegaron al club, detrás de ellos hay chicos con muchísimo futuro, así que bueno, primero está el objetivo de salvar la categoría y después Tacuarí tiene realmente chicos que el día de mañana le pueden dar estabilidad económica, así que primero lo primero, salvar la categoría y después enfocarnos en ese proyecto que está muy bien armado detrás de los jugadores de experiencia que llegaron para esta clausura. Bueno, y Nelson Acevedo, 35 años, mediocampista, defensa y justicia, ya se incorporó, contanos. Sí, Nelson ya estaba entrenando con nosotros, ella fue su segundo entrenamiento, vamos a ver si ya llega el pase, seguramente que sí para el partido del lunes, a ver si lo podemos tener. Es un jugador con mucha visión de juego, se para muy bien en mitad de cancha, es un volante mixto que mete pelota a profundidad muy bien, tiene muy buena salida. Creemos que
que nos va a dar una mano muy importante en esa mitad de cancha, sumada a ella a lo que ya tenemos. Así que, bueno, es la última incorporación que llegó y justamente hoy estoy hablando con Regis y todavía no está cerrado de todo el libro de pases en Tacuarí. Y bueno, vamos a ver cómo se dan estos últimos días antes de que se cierre el libro de pases. Iván, y a propósito de eso, ¿qué sentís que estás necesitando todavía? ¿En qué puesto te parece que podrías incorporar algo más? No, la verdad que necesidad en algún puesto no. Si queremos tener la seguridad de que si tenemos alguna lesión podamos tener bien cubierta la posición, no quedarnos desamparados por una lesión en una posición. Pero creo que hoy el plantel de Tacuarí es un plantel con gente de mucha experiencia, de jerarquía y con buenos cambios, que obviamente a la larga donde los equipos grandes siempre te hacen la diferencia, ¿no? Sale un jugador y entra otro de jerarquía, de experiencia, del mismo nivel y se mantiene obviamente el equipo dentro del terreno de juego con la misma jerarquía, con la misma fuerza. Así que, como dije recién, estamos contentos porque es un lindo plantel con gente de experiencia que llegó a sabiendas de la presión que va a tener Tacuarí en esta clausura y sobre todo porque detrás de ellos también hay chicos que van a ir aprendiendo de estos jugadores de experiencia que ayer mostraron de que pueden estar sin ningún problema dentro de un seno titular de Tacuarí. Iván, Matías está practicando con la selección, ¿verdad? La sub-18. Matías se entrenó lunes y martes con la selección a la mañana. Creo que tienen un cuadrangular en Japón, ahora en agosto. Y bueno, está entrenando con la selección, así con la sub-18. Bueno, Iván, un saludo al aire. Nos ponemos al día con Tacuarí. Gracias por tu tiempo. Dale, un abrazo para todos. Gracias. Iván Almeida. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. ¿Cómo te va, doctor Dente? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan en Farmacia Catedral los miércoles de Cuentos Reales? Contanos. Arturo, muy buenos días. Gracias por el contacto. Así como mencionás, miércoles de Cuentos Reales nuevamente, el clásico ya de la semana. Con descuentos hasta el 50% con todas las formas de pago. Y bueno, hoy tenemos un tinte especial, Arturo. ¿Por qué? Porque todas las llamadas que entran al 627-7000 o nos escriben al WhatsApp al 0982-927-610 y los clientes eligen pagar sus compras con pago de Bancar, automáticamente a los descuentos ya que tienen los productos le sumamos un 10% adicional. Y voy directamente al grano y te doy un ejemplo, Arturo. Hoy van a encontrar, por ejemplo, pañales de la marca Babytech, el Pan Premium Jumbo, el tamaño que el paquete con 60 unidades. Hoy van a encontrar con 60% de descuentos. Y de 182.000 va a quedar en 72.800. Si el cliente llamó al 627-7000 y hizo sus compras a través del call center y eligió pagar con pago de Bancar, automáticamente va a tener un 70% y le va a quedar en tan solo 54.600 guaraníes esa compra, Arturo. Fabuloso todo. Esta propuesta es fabulosa. Y reiteranos, por favor, Eduardo, sos tan amable. Todos los clientes que hoy miércoles llamen al 627-7000 o nos escriban al WhatsApp el 0982-927-610 y eligen pagar sus compras con pago de Bancar, automáticamente al descuento del producto seleccionado le sumamos un 10% adicional. Así que tienen que aprovechar, pasen por el local de Farmacia Catedral que mejor les queda. Somos 131 locales a nivel país. Y bueno, van a tener descuentos hasta el 50, 60% con todas las formas de pago. Así que hay que aprovechar y recordar, Arturo, que estamos con la promo del Día de la Amistad, Amigos de Catedral, donde vamos a sortear 2 scooters eléctricas, 3 conservadoras eléctricas para frío caliente y 5 vales de combustible de Petrobras por valor de 250.000 guaraníes. Esto todas las compras realizadas en julio. Totalmente, arrancó el 1 de julio, va hasta el 31 de julio. Y el 1 de agosto vamos a estar conociendo a los ganadores que se van a ganar esos premios fantásticos. Por 30.000 guaraníes de compra vos recibís los cupones, ¿no? Desde ahí. Automáticamente. Por cada 30.000 van acumulando un cupón electrónico
hasta el 31 de julio. Y el 1 de agosto vamos a estar conociendo a los ganadores que se van a llevar estos premios, que les reitero, son 2 scooters eléctricas, 3 conservadoras eléctricas, 5 vales de combustible por valor de 250.000 guaraníes cada uno de Petrobras. Muchísimas gracias, la gente sabe con Farmacia Catedral, con los descuentos rally, con todo lo que tiene, ahí al acecho, en el buen sentido de la palabra, por el Día de la Amistad también. Gracias, Eduardo. Un abrazo, Arturo, y le esperamos por Farmacia Catedral. Gracias, muy amable. Eduardo Entice, que es gerente comercial de Farmacia Catedral. Y llamarle para auditores, él nos confirmaba que es real, lo de César Luis Merlo. ¿Te acuerdas que yo le dije que se iba a ir antes? Sí. ¿Se acuerdan, vio? Así mismo. No va a guardar. El mismo jugador, acaba de decir Daniel Campos, acaba de tener, vos sabés lo que es al lado de Messi, para comenzar a hablar nomás luego. Y a Gómez le quiere, porque es el estilo Tata. Sí. El estilo de Gómez es estilo Tata Martino, ¿En serio? Blas, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, contanos, Nacional, contanos. Sí, Nacional, por fin. Faltaban detalles nada más por concretarte. Ahora por fin puedo decir que ya soy jugador de Nacional. ¿Cómo se dio Ya todo está esto, Blas? Y yo venía hablando con Carlos Bonet ya hace bastante tiempo. Y como te dije, estaba en contacto con él. Faltaban detalles y ahora ya se concretó. Prácticamente ya soy jugador de Nacional. Blas, ¿tu contrato hasta fin de año o hasta cuándo firmaste? Mi contrato sería hasta fin de año con un precontrato de largo por un año más. Eso quiere decir que... diciembre, o sea, a partir de enero hasta diciembre, un precontrato. Eso quiere decir que salís libre de libertad en diciembre, por eso ya el precontrato para el año que viene. Sí, así es, así sería el contrato. Y al final, ¿cómo acordaron el tema? Obviamente no te voy a preguntar monto, pero ¿tuviste que resignar algo de tu salario como para ir estos 6 meses a Nacional? Y prácticamente sí, pero pensé más en lo futbolístico, no tanto en lo económico, porque un jugador necesita mostrarse, necesita jugar, y me fui más por ese lado, no tanto por lo económico. ¿Y Pedro Sarabia qué te dijo? Y ahí estuvimos hablando con él, también con mis compañeros, me recibieron muy bien, y ojalá que para este partido contra Tacorí ya pueda estar. Bueno, Blas, gracias por este tiempo y lo mejor para vos, Blas. Dale, que muchísimas gracias cuando quieras. Gracias, Blas Cáceres. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Queríamos hablar también con Taylor. ¿Qué va a pasar con él si se va a Cáceres? Puede cambiar toda la historia. Los jugadores no digo porque los jugadores tienen otra cosa. Sí. Habrá que ver porque es un cambio de directiva, hay que ver quién queda a cargo, la estructura nueva, si están de acuerdo con el técnico. Justo ahora que encima Guaireña arranca bien este torneo de clausura, vamos a ver qué pasa finalmente con Taylor. Porque en el medio hay jugadores que vinieron y todo lo demás, que obviamente tienen contrato hasta fin de año por lo menos. ¿Y qué dice Antonio Villaverde? Está diciendo a una emisora colega que se fue. Realmente no fue siempre muy tranquila porque los clubes de la liga tienen su presupuesto. Venir y querer instalar una cultura de primera división por el constante cambio que existe en la comisión de liga, dice el que le dijeron que le invitaron a retirarse. Y se llama Artemio Villaverde. Después dice Artemio Villaverde, dicho sea de paso, le voy a decir porque ayer estuvimos hablando con de Vecchia, ¿verdad? Sí. Dice, los clubes que conforman la liga guareña decidieron la remoción de mi cargo de gerente financiero y ellos no dimensionan lo que hicieron. Tenemos como 7 años de trabajo con el presidente Luis Cáceres. ¿Qué le molestó justamente lo que dice a la emisora colega Artemio Villaverde? Es que Cáceres no estuvo en la reunión, estuvieron 11 de 13 y ya sabía Cáceres que iba a ser removido del cargo Artemio Villaverde. Eso motivó la renuncia de Luis Cáceres como presidente de Guareña. Y el papá, que el encargado de las formativas, había renunciado antes. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Ya lo decía
hace bastante tiempo, Luis Cáceres, que había problemas adentro. Sí. Desde el año pasado. El año pasado. Después se calmó un poco el tema sí. y ahora otra vez en los últimos meses reflotó esa situación. Pasa que los clubes de la Liga Guaireña exigían transparencia. Sí. Eso es lo que le exigían desde el aspecto económico. La transparencia. Pero dice que se gasta 1.000 millones de guaraníes mensuales. Más de $100.000. Sí. Los que del lado de la Junta es que no le presentan los documentos. Él no presenta, ¿vio? No, eso exigían los clubes de la Liga Guaireña hace un tiempo ya. No presentaba a Villaverde los documentos y es allí donde le sacan. Porque le dieron varios tiempos y fue llamativo para ellos que no le presentaban los documentos. Esa es la denuncia de los directivos de los clubes de la Liga. Pero ¿cómo, niño? ¿Hay cuántos clubes integran la Liga? Creo que son 13. Acabo de decir 13. Estuvieron 11 tuvieron ayer. Sí. ¿Y la comisión directiva otra gente? Y va de la mano. O sea, hay una directiva. Ayer quisimos hablar con el que solemos hablar y me dice, yo soy de la comisión directiva, no de la Liga. Es que hablamos ayer, sí, Ramón, sí. No es Ramón, siempre nos atiende. Sí, Mauro Fernández, sí, es del club. Es del club. Después, aparte, generalmente es la comisión directiva de Guaireña Fútbol Club y aparte están los presidentes de los clubes de la Liga y el presidente de la Liga Guaireña. Así se suele manejar. Por ejemplo, pasa en Capiatá, pasa en su momento Cadaguazú, Cadacupé, todas las ligas tienen esa dirigencia paralela. Ahí... Dice así, realmente, dijo la emisora Radio 1, digo a dónde dijo, realmente no fue siempre muy tranquila porque los clubes de la liga tienen su presupuesto, dice él, venir y querer instalar una cultura de primera división. ¿Se entendió? Piensan distinto. Y sí. En el presupuesto que se tiene, por el constante cambio que existe en la comisión de la liga, dice, es imposible. Estando primera una cosa y lo de la liga es muy diferente el manejo. ¿Por qué ese presupuesto, por ejemplo? Es otro presupuesto. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. ¿Y el Cáceres hace una conferencia o a un jugador de Guaireña? ¿Quién tiene referente Guaireña? Miguel Paniagua. Miguel Paniagua, podemos hablar con Miguel Paniagua. Luis Cáceres va a una conferencia de prensa, ahí va a hablar, ya hay que ver si ya presentó renuncia. Vos tenés, Rodrigo, el teléfono del señor que le llamamos ayer. Volvé a llamarlo otra vez ahora. A lo mejor ya tiene la renuncia en su mano. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes. 22 o 25 años con 100.000 guaraníes. 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llamanos y te visitamos. Más info al 218-4000. Redes sociales, Facebook o Instagram, Caja Mutual. Tenemos que graficar el tema y enseñarlo más que graficar. El tema de Carapeguá cuando estuvo primer aparecido. Sí. Ahora Encarnación, que sube, con Jorge González, también va a tener todos los clubes de la liga. Exactamente. Va a ser, y va a tener que hacer Jorge ya un anticipo lo que quiera hacer. ¿El estadio de quién es el estadio de Guairá? De la gobernación. Sí. No tiene nada que ver la liga. Y no. ¿Te acuerdas que decía Claudio Duarte, difícil practicar, no tenemos cancha? La gobernación es dueña del estadio, pero le deja a cargo al club guaireña de la utilización. Sí. Pero, por ejemplo, cuando hay eventos grandes que tienen que ver con la gobernación, generalmente se solía usar el estadio. La L200, una pick-up que combina todo. Descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. El tema lo de Guaireña. Y sí, porque ahora no sabemos cómo se va a rearmar sobre la marcha, tiene que cambiar todo porque Cáceres, hijo Luis y el padre se hacían cargo prácticamente de todo allí. Incluso el papá era delegado en primera. Se inauguró el centro de rendimiento y él llevaba el nombre de Luis, Carlos Cáceres. Carlos Cáceres. El centro de rendimiento. Sí, yo he visto. Todo eso fueron las Por eso ahora hay que ver cómo se reestructura todo. Es prácticamente quedar... No digo a la deriva, pero hay que conocer quiénes quedan a cargo, cuál va a ser el... ¿Quién en la plaza? ¿Quién también? Exactamente. ¿Y qué decisión van a tomar también? Pues ¿Y cuál es el tema con la Liga Guaireña? Porque pueden cambiar las personas, pero si al final los clubes de la Liga Guaireña otra vez están en desacuerdo, va a ser un problema. Porque queremos ver bien cómo viene la liga, cómo es lo del club. Entonces, niño, lo dicho por Artemio Villaverde, que es el administrador, estaba al frente, los presidentes de los clubes de la Liga Guaireña se manejan de manera muy amateur. Siempre fue difícil con ellos.
Entonces es muy difícil combinar cuando vos tenés otro tipo de... diferente primera. Primera Un detalle, en el comienzo todos, sí. Hubo algo que cambió en el momento que ahora se le está cambiando. Pero vos sí querés tomar una determinación, niño. Algo pasó por el camino. Pero si vos querés tomar una determinación de un viaje acá y quieren cambiar del traslado y vamos a hacer esto, va a tener que consultar a la liga, es difícil. Moverse ya es difícil, capital interior. Ponemos presupuesto, ¿por cuánto se fueron? Y nos cobró tantos guaraníes. No, yo te puedo conseguir más barato. ¿Cómo? Yo te puedo conseguir más barato el transporte público. Perdón, el transporte que te va a llevar. ¿Cuánto es un hotel? No, pero aquí 4 pueden estar en una misma pieza, 5 en una misma pieza. Ustedes pagaron, por eso dice, se manejan de manera amateur. Estos jugadores que van a Villarrica, bueno, ya tienen su año, ya tiene el oficio de jugador, no es que le va a ir nomás y así nomás. Esa fue, y es la diferencia. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Acá habla un señor, ustedes deben acordarse hace 6, 8 meses que ya se manifestaba su disgusto. ¿Quién era el señor? Acá habló. Sí, de la liga. De la liga le pedimos rendición, le pedimos... El mismo, sí. Pero ahora no quiere hablar. No quiere. No quiere hablar ahora. Va a hablar otro. Estoy consultando también. ¿Quién va a hablar? Otro de la liga para que nos explique. Sí, fue el que primero había denunciado. Dice Artemio Villaverde, ellos no dimensionan lo que hicieron. Decidieron la remoción de mi cargo de gerente financiero y ellos no dimensionan, está diciendo Deportes 1. Lo que hicieron, terminaron con 7 años de trabajo con el presidente Luis Cáceres. 7 años de trabajo. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. ¿Cómo está con el promedio? Y hoy de momento se salva, pero por poco. La victoria ante Cerro significó algo importante para Guaireña. Tiene por debajo a Tacuarí y Resistencia, pero para nada puede relajarse porque... se disparan para arriba Tacuarí y Resistencia, automáticamente Guaireña pasará al último lugar. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Y lo de Jorge Morel? Y Jorge Morel ya listo para empezar a practicar en Cerro, 4 años de contrato y ya va a estar apto para cuando lo disponga, en este caso el cuerpo técnico dirigido por Víctor Bernay. Opción como volante central, opción como zaguero central. Veremos en qué puesto finalmente se acomoda Jorge Morel, tanto con Bernay o como con Diego Gavilán. ¿Y qué nos dijo que lo va a llamar arriba, lo va a llevar a? Y Argentina. Ahora está trabajando algo para Argentina para el segundo torneo del año. Quedan 3 fechas en este campeonato. Se abre el libro de pases y para el segundo torneo podríamos ver a Daniel Rivas allá. Siempre recordando que él ya no puede jugar en otro equipo aquí en el Clausura por haber estado la vez pasada jugando el partido de la primera fecha ante Guaireña. Y lo que Bernay llamó en Cerro son Carlos Fabricio Favero, que estaba trabajando con la selección sub-18. 10 goles en la sub-18, extremo por derecha. Sí, estuvo practicando hasta ayer. Luis Olmedo, enganche o segundo delantero. Y Gabriel Aguayo juega en la sub-19, extremo por la izquierda. Quiere decir que van a ir ya metiendo jugadores de abajo para este partido. Y capaz uno aparezca ya como sub-18 porque en el último partido Cerro no tuvo en planilla sub-18 y necesita empezar a sumar minutos. Capaz alguno de ellos debuta. Bueno, ese va a ser Bernay, que lo conoce. Y después cuando venga Diego Gavilán, que también lo conoce, la reserva para abajo, ya van a trabajar más en equipo, ¿verdad? Así es, sí. El jueves juega Cerro ante Independiente del Valle, jueves mañana a las 18. Y después la final. Perdido en fase de grupo, ¿verdad? En fase de grupo fue el único partido que perdió ante el cuadro ecuatoriano. El otro día decías un detalle no menor, que uno de estos chicos si juega después, el que está en la selección. Sí, vos sabés que puede usarlo eso Cerro como un argumento a favor. Si le hace debutar 1 minuto, por ejemplo, a Favero. Después cuando viaje el plantel para Japón, si baja Favero, sin jugar aquí a nivel local le van a contar esos minutos porque no va a poder estar el jugador en Paraguay. ¿Cómo te va, Miguel Paniagua? Arturo, buenas tardes para vos y los compañeros ahí en la mesa. Bueno, Miguel Paniagua, contanos vos, sacudió el ambiente en Guaireña, se va el presidente, renunció el papá, que es delegado ante la Asociación Paraguaya de Fútbol, el encargado de las formativas.
¿Cómo están sintiendo ustedes lo que es la renuncia del presidente por diferencias en lo que consideran los de la liga con el que estaba al frente de la parte administrativa, Villaverde? Contanos, ¿están interiorizados, no están? Obvio, Arturo, pero este problema venían arrastrando hace un par de años ya, ¿verdad? Desde inicio del año pasado, ¿verdad? Y entonces nosotros sabíamos el problema, pero siempre se solucionaba, ¿sí? Pues esta vez creo que el presidente ya se llenó el vaso que rebosó. Todo fue ahora, ¿verdad? Que hubo un problemita interno, entonces decidió, ayer justamente nos comentó que decidió dar un paso al costado y que otra gente iba a agarrar, ¿verdad? Era porque quería que el club esté mejor, entonces decidió dar un paso al costado, ¿verdad? Y en este caso no pudimos hacer absolutamente nada porque es una decisión personal y bueno, nos queda simplemente pelear hasta el final, ¿verdad? Ya que iniciamos una buena manera la fecha pasada, entonces creo que si es que vamos a meternos en ese problema interno, creo que nos va a costar y obviamente sabemos dónde podemos terminar. Bueno, pero ocurre que en presupuesto tienen profesional y quienes están participando y opinando mucho, dice Artemio Villaverde, que dejó su cargo, piensan de manera amateur. Hay una diferencia ahí. No, y hay varios factores, ¿verdad, Arturo, que de repente molesta, ¿verdad? En todas las partes que hay mucha gente de por medio también, ¿verdad? Y casi nunca va a poder coincidir porque hay 12 o 14, creo, clubes formando la parte de Guaireña FC, ¿verdad? Entonces, casi nunca coinciden todos, ¿verdad? El día lunes se hizo una reunión y, bueno, por mayoría de votos creo que le quitaron al contador la parte administrativa, entonces creo que no tuvieron algunos de acuerdo, entonces también desde ese lado el papá del presidente dio un paso al costado y todo lo que venían acompañándole todo este tiempo ahora. Y Luis Cáceres habló personalmente, está dejando el cargo, se va como presidente. ¿Qué le dijo? El nuevo. No, Luis Cáceres era el presidente porque renuncia. Ustedes quieren saber quién va a ser el presidente ahora, quién va a representar, ustedes con quién van a hablar, partiendo del cuerpo técnico y plantel. No, y ayer se acercó la gente de quien agarra en este momento, ¿verdad? Que es Carlos Verdecchio. Y entonces él se acercó y dijo que él va a poner de su parte para poder también que cumplir con nosotros, ¿verdad? Obviamente que eso es la preocupación de todos, ¿verdad? Venimos bastante bien hasta hoy día, ¿verdad? En lo económico están cumpliendo con nosotros en tema de los premios, entonces creo que va a agarrar con su grupo ahí, entonces va a tratar de ponerse al día también en algunos casos y meterla hacia adelante, ¿verdad? Nosotros nuestra preocupación es más todavía en lo futbolístico, ¿verdad? Miguel, ese era un punto importante. ¿Están o no al día? Están al día, en realidad nos falta el mes de junio, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos al día, tratan de cumplir en ese sentido ellos, ¿verdad? Un club muy ordenado, ¿verdad? En realidad, hasta hoy día cumplieron bastante bien. Yo hace casi 3 años estoy acá y casi nunca faltaron a lo que se comprometió en algún momento, ¿verdad? Y el que es actualmente presidente, que anteriormente el viceprimero, asistía a las prácticas, estaba allí, ahora todo Luis Cáceres. No, en realidad, en estos últimos tiempos él venía acompañado con el vicepresidente ya, ¿verdad? Que hoy día agarró como cabeza. Ajá. Entonces constantemente venían por el problemita que hubo en su momento y entonces ahora empezaron a acompañar constantemente, más todavía en este último semestre, ¿verdad? Entonces siempre hubo esa inconformidad interna y el día de ayer se solucionó, ¿verdad? Que hizo el presidente de esta decisión. ¿Y cómo notaste el entrenador? ¿Le dijo algo a ustedes? ¿Está también preocupado o no? Obvio, ¿verdad? Se preocupa porque todos dependemos de la cabeza del club, ¿verdad? Entonces, y sorprendido porque la verdad que no nos esperaba. Yo personalmente te digo que no me esperaba esto. Y la decisión, incluso yo le llamé, ¿verdad? Le pregunté y me dijo era una decisión personal por mi familia mismo y un montón de cosas, ¿verdad? Pero ya la decisión fue tomada y bueno, uno acepta y bueno, ¿qué nos queda? Trabajar y bueno, de lo que venga como cabeza tratar de hablar bien con él y que la responsabilidad va a caer encima de él a partir de ahora. Carlos Verdecchia, que es el que queda en el plazo de Luis Cáceres. Hablamos con él ayer
en el extra, nos contaba que aún no presentó su renuncia en el momento que hablamos y que el propio Luis Cáceres no asistió a la reunión, no había asistido a la reunión y estaban esperando la nota, ya tenía conocimiento, incluso el alejamiento del padre. ¿Qué más se puede agregar del doctor Cáceres? Digo, vos, Miguel, con los años que tenés, con la experiencia que tenés en Guaireña, y te repito esto, tienen que tomar en el buen sentido profesional, porque muchos van a querer opinar. No, totalmente. Yo, por eso, para salir de las dudas, también le llamé a Luis, le pregunté si era un problema con el plantel o con el cuerpo técnico, y me dijo, una decisión propia que ya tomé, ¿verdad? Tiene que presentar renuncia escrito, y bueno, hay que ver cómo lo toman también del otro lado, ¿verdad? Pero por lo menos me dijo que era irreversible esto también, ¿verdad? Y le dije, todos los años que trabajaste en esto vas a dejar como si nada, le digo, ¿verdad? Porque la verdad que muchísimo se ha trabajado en la institución, han trabajado de lunes a lunes, como se dice, están ordenando como tiene que ser, y bueno, y ahora más que nunca estamos necesitando de ellos, bueno, y pasa esto, creo que mejor que te descoloca, ¿verdad? Pero simplemente de nuestro lado no podemos solucionar nada porque es algo interno y bueno, la parte directiva, ¿no? ¿Ustedes vos hablas con los compañeros, con el técnico, pudiste tener mano a mano con Taylor, a ver qué siente él o no? Porque no nos atiende. Sí, nosotros hablamos, la verdad que ambos quedamos sorprendidos, pero así también tratamos de no meternos el problema que hay afuera con el plantel, porque si nosotros futbolísticamente caemos, va a caer a pedazos todo, ¿verdad? Entonces, tratamos de estar fuertes de cabeza, primero no meternos ese problema interno, y después obviamente con el transcurso de todo esto vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero hoy día creo que se inició de una muy buena manera contra Cerro Porteño, y creo que hay con qué salvar la categoría, por ejemplo, ¿verdad? Que es el objetivo principal ahora. Bueno, está reunido Carlos Verdequia con los miembros de la comisión ahora, directiva, de la junta, es una junta guaireña la que está reunida ahora donde participan los clubes. Y bueno, Miguel, esto sorprendió a todos, aunque ya hay cosas que ya se habían manifestado antes, de cierto distanciamiento, cierto cuestionamiento a quien preside Cáceres, a quien tenía su cargo en la administración, también nos hicieron saber, nada más que por una cuestión de información. Muchísimas gracias, Miguel, gracias. Cortó. Miguel Panea. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Pestañeo vino? ¿Eso cortó? Sí, el pestañeo. Hubo un pestañeo y eso hizo que se corte la comunicación. Para agradecerle, nomás tener que agradecerle por WhatsApp, decirle gracias, un pestañeo, se cortó la comunicación. A Miguel Panegua, muchísimas gracias. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyana y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Compra llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. ¿El estadio de la Gobernación? Sí. ¿No se puede tocar ese estadio? Y no, en el último tiempo, incluso cuando mandaron a hacer la preferencia alta, se tardó más de la cuenta porque el tema de los fondos de la gobernación no llegaban. Y ahora recién a partir de este año está apto como para ser utilizado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Están los jugadores Olimpia utilizando las redes para comenzar a tirar mensajes. Tito Torres esta mañana, ahora Otálvaro puso lo siguiente: cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo. Está la foto principal de todos los jugadores de Olimpia y dice: seguiremos firmes contra todo y todos. ¿Qué quiere decir? Otálvaro. ¿Pero contra quién dispara? Seguiremos firmes contra todo y todos. Y una foto de todo el plantel. Y en el caso de Torres, subió igualmente hoy una imagen en sus redes. Tantas cosas ya pasamos juntos con esta camiseta, 8 años luchando de la mano, con victorias y seguramente muchas derrotas, con críticas y halagos también de por medio. Es capaz el último semestre para llegar a esa meta tan soñada por todos.
No tengo duda que vamos a luchar hasta el final, juntos como siempre. Otra fórmula no conozco. Están utilizando Instagram y redes para tirar mensajes a los jugadores olímpicos. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 12-14. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vamos a llamar a Julio Jiménez si nos atiende el caso la denuncia, ¿verdad? ¿Denuncia? Sí, sobre el caso de Mateo Gamarra. Demanda, no denuncia. Demanda ante APF. Demanda, si pagó, si no pagó, si le dijeron para qué, a Independiente de Campo Grande. Hoy en Plub tenés los miércoles de gusto con descuentos increíbles en dulces, salados y productos gourmet. Todo lo que más te gusta, descargate ya la app de Plub y viví una nueva experiencia de compra. Plub, el súper que más te conviene. El jugador de Olimpia, ¿quién es lo que le tira el mensaje, niño? En un momento decía contra todo y contra todos. Sí, lo de Iván Torres me suena que es su último semestre. Porque decía, o sea, habla de que es la última oportunidad, dice. Sí. Que obviamente me refiero a que gane la Libertadores, porque a eso apunta, porque después gana un montón de títulos. El último locales. semestre para llegar a esa meta tan soñada por todos. Descuentos todos los días con tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. 12-16. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o viviendas. Salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Mucho vida. se habla con relación a esto del Olimpia porque no hay conferencia, no hay nada, nadie dice nada. Por ahora los jugadores se llamaron a silencio. Pero no se llamaron a silencio. O sea, a silencio para la prensa radial televisiva. Otálvaro. Y tiran su... Otálvaro y Torres tiraron. Mensaje entre todo líneas. contra todo, dice. ¿Qué es lo que dice Sergio Otálvaro? Contra todo y contra todos. Seguiremos firmes contra todo y todos. Y ante el mensaje de cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo y la foto de todo el plantel allí del ¿Quién el nombre del plantel habló? Y creo que sí, porque sube la foto de Olimpia en ambos casos allí. Ahora no, ya, yo hago una pregunta. Subimos a las redes también de fútbol en el Twitter. Te hago una pregunta, niño Vito. ¿Qué pasa si yo, jugador, te digo, ¿para qué está haciendo esto? ¿Otálvaro hace él a título personal o ya hace... ¿Se entendió lo que digo? Ya consultado con los otros porque... Pero ese es el tema cuando... ¿Pero a quién se dice? ¿A los hinchas se va? Cuando nos hablan, dejan picando a la libre imaginación. Es una lectura entre líneas que ya... Porque podemos interpretar que pueden responder las críticas al público, pueden responderle a Cardona. Te voy a poner un ejemplo. Si Cardona dice, vamos a pagar en 4 cuotas, ellos dicen que queremos 3. Era 5. La deuda de 300.000, ¿cuánto era? Sí, el premio. Ahora Libertadores por Libertadores. Pasar. Yo te digo, por una cuota se arma este escándalo. Yo te puedo decir, si no tienen $55.000 para pagar por Mateo Gamarra, ¿cómo va a tener para pagar esto? Si se te pone del lado de la reflexión que te deja este caso, ¿por qué le demanda Independiente? Por pago atrasado. $15.000 mensuales. Son 51.000, 3 meses. Y bueno, pero ya está tomada la decisión de Cardona. Si no la atiende el teléfono, no la atiende Julio Jiménez. Siempre nos atendió Julio a nosotros. ¿No atiende? También Ale Silva. Que pase lo que tenga que pasar, yo siempre voy a dar todo. Eso sí, eso entonces no. Porque están subiendo en red, están utilizando las redes. Ale Silva dice, otro. ¿Y qué quiere decir esto? No entiendo, no entendemos. Ale. Que pase lo que tenga que pasar. Yo siempre voy a dar todo. ¿Qué significa que pase lo que tenga que pasar? Es que dejan a la libre imaginación. Porque podemos interpretarlo de varias maneras. Julio Jiménez está de viaje. Por eso sería bueno que alguien salga a hablar. Pero ya salen a hablar de que pase. Claro, están ahí. Pero dejan como mensaje entre líneas. Otálvaro y Tito Torres se pronunciaron. Sí, últimos días del concurso de cuentos breves de Comes y para escribir un cuento de tema libre y participar de este tradicional concurso abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Ingresa a www.comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Creo, señor, que tiene que ver un poco también con una respuesta a los hinchas y algunos propios socios vitalicios que salieron a declarar o a postear cosas. No hay nada, dice, no es suyo entonces. Está
Está en el Instagram. Está en el Instagram, Carlos. Sí, está como posteo, no está como historia, No está como historia, está como posteo. Como Sí. posteo. Volviendo a lo anterior, creería que una respuesta a los hinchas y a algunos socios vitalicios que salieron en sus redes también a subir algunas situaciones. Por ejemplo, el doctor Manuel Zubizarreta, el expresidente de Olimpia, en un grupo de socios vitalicios, dejó un mensaje igualmente en sus redes, señor. Es bastante... Llamale a... ¿Cómo se llama? A Noé Zubizarreta. Llamale a Noé Zubizarreta. ¿Alguna vez tuvo problemas? Se distanció de nosotros, nos mandaba la M, se enojaba. Por ejemplo, dice lo siguiente: la rebelde actitud del plantel de Olimpia de no concentrar para el partido frente a Tacuaré revela la verdadera identidad de sus componentes. Y en mayúscula: son malas personas, desagradecidas e indignos de estar en el Olimpia. Noé Zubizarreta fue presidente del Olimpia. No tienen la menor intención de colaborar con el club en un momento difícil. No reconocen el esfuerzo de los dirigentes de cumplir con ellos como corresponde. Todo movimiento tiene cabecillas, y en este caso se supone que son quienes ostentan el brazalete de capitán. Son malos ejemplos Noé Zubizarreta. para los más jóvenes. Así mismo, en un grupo de WhatsApp de socios vitalicios. ¿Cómo te va, Ernesto Dios? ¿Cómo andan? Bien, Igual señor. que ustedes. Un saludo para todos. Los temas de Olimpia, ya leyeron en las redes lo que están diciendo los jugadores, Ernesto Diego. Sí, estuve leyendo algo, pero Lo de Tito Torres y Sí, Otálvaro, ¿verdad? Y ahora se sumó Ale Silva. Pero me parece, Arturo, una opinión mía, digo, si me permitís. Sí, claro. Ellos reclaman los premios. Los premios es lo que le corresponde. O sea, esos premios Olimpia los ganó gracias a los jugadores. O sea, atrasate en los sueldos, pero los premios me parece que corresponden. Pero bueno, hay que ver que internamente cómo está el tema, ¿no? Claro, aparte había mucho feeling, mucha relación entre Cardona y los jugadores, Aguirre, Cardona todo. siempre dijo: hacemos el esfuerzo. Algo se quebró, ¿no? Claro, algo está roto ahí, si no nos van a poner. pero- Y el Otálvaro es lo que dice, niño. El de Eso está lo más fuerte. Lo subió ahora hace minutos. Cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo. La foto del plantel principal de Olimpia, y más abajo: seguiremos firmes contra todo y todos. Bueno. Arturo, vos tenés tantos años en el fútbol, descartado de que Olimpia se va a jugar, que el hincha se quede tranquilo que se va a jugar la vida contra Flamengo. No tiene nada que ver esto, me parece. Eso tienen que hacer los jugadores. Yo no quiero opinar porque yo no tengo en la mente. Claro, sí, pase lo que pase, dice. Eso ya Dios sí lo ya dijo antes, que después era viejo. El jugador tiene que ser así, desde luego. Tiene que defender y lo que va. Flamengo agotó 24 horas la entrada para el partido allá en Río. Sí, recién hablamos con un colega, Arturo, con Antonio Chamorro, colega de ESPN, con relación a Cubre Flamengo, y dijo que sí, que evidentemente esa afición de Flamengo va a apoyar a su equipo, está segundo en el Brasileirão, por debajo del Botafogo, pero también anticipó algo el colega, y si en esos 20-25 minutos no llega al gol Flamengo, comentó él que el hincha se queda totalmente callado, no dice absolutamente nada, y el colega apunta que es ahí donde Olimpia tiene que aprovechar, porque la afición va a entrar con todo, y es realmente una caldera jugar en ese escenario en el Maracaná. Y entre otras cosas también dijo Arturo y equipo que le pregunté por dónde le puede entrar Olimpia, y me dijo por las bandas, por afuera, porque Flamengo tiene dos laterales que suben demasiado y no bajan con frecuencia, entonces por las bandas quizás tenga chances. Bueno, y ahora comienza a llover acá en el edificio. No, acá también, muchísimo. Pero Sí, llueve. estamos en el mismo edificio, qué tonto lo yo. Así El mío mismo. de que Por ya. supuesto, el mismo. Tampoco estamos muy distantes, ¿eh? No, por eso digo, claro. Si él no me No es que decía, estamos como dice Arturo, si él no contaba, no sabíamos. ¿Quién? Y vos solés decir, si vos no me contabas, yo no sabía. Ya sabe ahora lo que llueve también. No, y que lo que dice Ernesto, que estamos en el mismo predio. Tranquilo, Por eso no. No, acá no llueve, hace rato nomás estaba rempalangueando. Te gusta, Vito, qué plomazo. Si nos permiten, ¿por qué Ramón Sosa no puede jugar en la MLS? Porque pasa el cupo. Pasa el cupo. ¿De qué cupo? ¿Qué edad? De 20 años. Sub-20. No, 22. Explícale 22, categoría vamos a 2001. explicarle bien. Espera un ratito, va a explicar bien con el protagonista, Daniel Campo. La franquicia tiene para 3 jugadores, Star se llama, estrella, digamos, que son los que pueden jugar sin ninguna limitación en cuanto a la contratación en dinero ni salario. Y después hay 3 jugadores más, que son, en este caso tienen que ser 2001, hasta 2001. No hay ninguna restricción en cuanto a comprarlos, sí hay una restricción salarial, pero pueden comprar, y esos son los cupos que le quedan a este equipo.
Ramón tiene categoría 99, no puede. O sea, ahí tiene Iniesta, no sé quién están, Messi, Jordi Alba, Suárez, esos son los que ocupan los cupos, eso no hay chance que esos cupos se... Es una reglamentación de la MLS, que las franquicias tienen la libertad de contratar esos 3 para arriba y esos 3 chicos para abajo, pagar lo que quieran, no se mete la MLS, porque lo demás está regulado por la MLS. Todos los que están en el medio de esos dos, hay un presupuesto global y lo tienen que dividir en esos jugadores. Por eso, Daniel, volviendo al principio, hablamos de que Sosa plenamente descartado y sí podría dárselo de Diego Gómez. Yo sé que no lo representás, pero con esta explicación que nos exponés, Diego Gómez encaja perfecto en ese tema de la categoría. Claro, reglamentariamente puede. Tienen una limitación salarial, eso sí, pero que no es una limitación baja, ¿eh? No. Tienen una limitación salarial los que son 2001, pero pueden... El club puede libremente contratar. No necesita ningún cupo de dinero ni de nada. O sea, esa es la esencia de la reglamentación. Más vecinos, se habla de 2,5 millones. Habla, digo, porque editores, no digo el presidente de Libertad, está encaminado. Vamos a suponer que sea $3 millones. Eso arregla con Libertad el caso de Miami Inter, ¿verdad? Sí, club a club. La MLS, bueno, dan autorización, pero no tienen nada que ver. Es libertad de los clubes, de las franquicias, de contratar. Así se maneja el sistema. Caída esta posibilidad porque no se puede reglamentariamente. ¿Ramón Sosa igual tiene chances de salir de Talleres ahora al terminar el torneo o te parece que se queda hasta fin de año? Salvo que haya una oferta, digamos, muy importante, no tiene previsto salir ahora porque Talleres tiene objetivo deportivo y hace muy poco que llegó. Hace muy poquito, ni 7 meses. La MLS, si ponerle que en este caso hubiesen tenido cupo, los Stars se pagan muy bien. Acordate el camino que hizo Almirón. Almirón de Lanús fue al equipo Atlanta United y de ahí salió a Europa. O sea, no es que se descarte ese mercado, simplemente tiene que conseguir el equipo que quiera poner el dinero y que tenga el cupo para hacerlo y que le guste el jugador, ¿no? Pero básicamente no es un mercado que se está apuntando a que Ramón salga. Yo te digo porque hablo con los directivos de Talleres. Es un mercado que está de consolidación para él. Y ya como te dije, está la cuestión de las eliminatorias, que ojalá le toque estar. Y por ahí pensar después de cumplir 1 año de contrato, 1 año y medio, por ahí pensar en venderlo. Yo creo que por características, Europa y por las consultas, Europa sería un mercado natural para él. Yo te voy a decir algo, si la MLS algún día decide liberar esos cupos que tienen esas restricciones, digamos, económicas, exceptuando estos jugadores, estos cupos que yo te nombré, es una liga que no va a haber con qué competir, va a ser un calco de la Premier League, porque ellos no pueden conformar a veces grandes equipos, porque tienen la limitación de contratación. Pero si vos le liberás la contratación, esa liga va a despegar. Yo creo que va a terminar pasando eso, porque cada vez van largando más, agregaron esto de los 2001, y creo que hay una subcategoría más que se pueden contratar. Van liberando masa salarial. Cuando liberen masa salarial para la franquicia, agarrate con esa liga. Daniel Campo, y el 50, esto tiene que ver con razón Sosa, descartada toda posibilidad, cuestión de edad. Sí, así es, por el cupo. No puede ir, no va a estar en el equipo de Messi, de Tata. Y hablamos con Miguel, Diego Gómez. Sí, Diego Gómez, y él puede... Y lo confirmó el propio editor ayer, cuando le consultamos, que va encaminado. Si se da, 50% del pase del jugador. Ernesto Edgar, digo, se fue Cáceres de la presidencia hueireña. Sí. Y conforme porque le sacaron al gerente administrativo. Y la sensación del jugador y el referente es Miguel Paniagua. Habló con nosotros. Este problema venían arrastrando hace un par de años ya, ¿verdad? Desde inicio del año pasado, ¿verdad? Y entonces nosotros sabíamos el problema, pero siempre se solucionaba. Pues esta vez creo que el presidente ya se llenó el vaso que rebosó. Todo fue ahora, ¿verdad? Que hubo un problemita interno, entonces decidió, ayer justamente nos comentó que decidió dar un paso al costado y que otra gente iba a agarrar, ¿verdad? Era porque quería que el club esté mejor, entonces decidió dar un paso al costado, ¿verdad? Y en este caso no pudimos hacer absolutamente nada porque es una decisión personal y bueno, nos queda simplemente pelear hasta el final, ¿verdad? Ya que iniciamos una buena manera el día
la fecha pasada, entonces creo que si es que vamos a meternos en ese problema interno, creo que nos va a costar y obviamente sabemos dónde podemos terminar. Pero ocurre que en presupuesto tienen profesional y quienes están participando y opinando mucho, dice Artemio Villaverde, que dejó su cargo, piensan de manera amateur. Hay una diferencia ahí. No, y hay varios factores, ¿verdad, Arturo, que de repente molesta, ¿verdad? En todas las partes que hay mucha gente de por medio también, ¿verdad? Y casi nunca va a poder coincidir porque hay 12 o 14, creo, clubes formando la parte de Guaireña FC, ¿verdad? Entonces, casi nunca coinciden todos, ¿verdad? El día lunes se hizo una reunión y bueno, por mayoría de votos creo que le quitaron al contador la parte administrativa, entonces creo que no estuvieron algunos de acuerdo, entonces también de ese lado el papá del presidente dio un paso al costado y todo lo que venían acompañándole todo este tiempo, ¿verdad? Y ayer se acercó la gente de quien agarra en este momento, ¿verdad? Que es Carlos Verdecchio. Y entonces él se acercó y dijo que él va a poner de su parte para poder también que cumplir con nosotros, ¿verdad? Obviamente que eso es la preocupación de todos, ¿verdad? Venimos bastante bien hasta hoy día, ¿verdad? En lo económico están cumpliendo con nosotros en tema de los premios, entonces creo que va a agarrar con su grupo ahí, entonces va a tratar de ponerse al día también en algunos casos y meterla hacia adelante, ¿verdad? Nosotros, nuestra preocupación es más todavía en lo futbolístico, ¿verdad? Miguel, ese era un punto importante. ¿Están o no al día? Están al día, en realidad nos falta el mes de junio, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos al día, tratan de cumplir en ese sentido ellos, ¿verdad? Un club muy ordenado, ¿verdad? En realidad, hasta hoy día cumplieron bastante bien. Yo hace casi 3 años estoy acá y casi nunca faltaron a lo que se comprometió en algún momento, ¿verdad? Y el que es actualmente presidente, que anteriormente el viceprimero, asistía a las prácticas, estaba allí, ahora todo Luis Cáceres. No, en realidad, en estos últimos tiempos, él venía acompañado con el vicepresidente ya, ¿verdad? Que hoy día agarró como cabeza. Ajá. Entonces constantemente venían por el problemita que hubo en su momento y entonces ahora empezaron a acompañar constantemente, más todavía en este último semestre, ¿verdad? Entonces siempre hubo esa inconformidad interna y el día de ayer se solucionó, ¿verdad? Que hizo el presidente de esta decisión. ¿Y cómo notaste el entrenador? ¿Le dijo algo a ustedes? ¿Está también preocupado o no? Obvio, ¿verdad? Se preocupa porque todos dependemos de la cabeza del club. Entonces, y sorprendido porque no, la verdad que no nos esperaba. Yo personalmente te digo que no me esperaba eso. Y la decisión, incluso yo le llamé otra vez, Luis, le pregunté y me dijo una decisión personal por mi familia mismo y un montón de cosas, ¿verdad? Pero ya la decisión fue tomada y bueno, uno acepta y bueno, ¿qué nos queda? Trabajar y bueno, de lo que venga como cabeza tratar de hablar bien con él y que la responsabilidad va a caer encima de él a partir de ahora. Para salir de las dudas también le llamé a Luis, le pregunté si era un problema con el plantel o con el cuerpo técnico y me dijo, una decisión propia que ya tomé, ¿verdad? Tiene que presentar renuncia escrito y bueno, hay que ver cómo lo toman también del otro lado, ¿verdad? Pero por lo menos me dijo que era irreversible esto también, ¿verdad? Y le dije, todos los años que trabajaste en esto vas a dejar como si nada, le digo, ¿verdad? Porque la verdad que muchísimo se ha trabajado en la institución, han trabajado de lunes a lunes, como se dice, están ordenando como tiene que ser y bueno, y ahora más que nunca estamos necesitando de ellos y bueno, y pasa esto, creo que mejor que te descoloca, ¿verdad? Pero simplemente de nuestro lado no podemos solucionar nada porque es algo interno y bueno, la parte directiva, ¿no? ¿Ustedes vos hablas con los compañeros, con el técnico, pudiste tener mano a mano con Taylor, a ver qué siente él o no? Porque no nos atiende. Sí, nosotros hablamos, la verdad que ambos quedamos sorprendidos, pero así también tratamos de no meternos el problema que hay afuera con el plantel, porque si nosotros políticamente caemos, va a caer a pedazos todo, ¿verdad? Entonces tratamos de estar fuertes de cabeza, primero no meternos en ese problema interno y después obviamente con el transcurso de todo esto vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero hoy día creo que se inició de una muy buena manera contra Cerro Porteño y creo que hay con qué salvar la categoría, por ejemplo, ¿verdad? Que es el objetivo principal ahora. Bueno, la nota bastante tensa porque dice muchas cosas y el tema es sumamente delicado, Ernesto Diego Egan, ¿eh? Eso también se va a acordar que hace 2 años más o menos, hablando con él y seguramente en las charlas que vos tuviste con Luis, cuando estaba Trodavio Duarte, que lo quería, el resto de la comisión, que son presidentes de clubes también, sí, lo querían sacar. Sí. Y él peleó muchísimo para mantenerlo,
y es un desgaste evidentemente de mucho tiempo, ¿no? Y lo dijo, esto se puede caer, ¿cómo que dijo al final? A pedazos. Sí, que no se caiga, dijo Miguel. Bueno, yo creo que llegamos al tiempo cumplido, Néstor, digo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, pero agradecido igualmente por esta presencia de ustedes con nosotros que nos hace muy bien a toda la audiencia. Acá llueve, acá paró la lluvia, ¿y ahí? Acá no. No seas bola, te pregunto bien. No, acá paró. Sí, paró. No, acá sigue la gota. No seas bola, si estamos a 10 metros. Ha sido un gusto. Sí, llueve. Sí, Espera. Tenés razón, Ernesto, sí está. Porque veo ahí los charcos siguen. Claro. Tenga cuidado, gente, dice que hay alerta. ¿Nunca te pasó que llueve acá y a 20 metros no llueve? Es que estamos sintiendo en el techo. Tenga cuidado, gente, dice que hay alerta meteorológica. Lluvia electrónica. Puta y pasa. Bueno, ha sido un gusto, Ernesto. Hay un detalle, señor, importante. Chao. Siempre que llovió, paro. Pero no, agregale. Sí, yo no sabía. Pero a veces llueve demasiado. Lectura comprensiva. Sí, exactamente. No, siempre que llovió, paró. 3 puntos suspensivos. Sí. Pero a veces llueve demasiado. Bueno, chao, Néstor. Chao, Diego. Chao. Este domingo, 1.600 millones en premios, 2 Hyundai HB20, 150 millones, un Jeep Commander, premios en efectivo, una Toyota Rush, 1.700 millones en ETS por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974-2020-25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. El lunes llega el chileno. El Luis Riveros, que viene para Cerro, de Audax Italiano. No se puede hablar con él hasta ahora, tenemos que hablar, con él te queremos hablar. ¿Su técnico quién es? Y vamos a buscar Audax Italiano, para hablar sí. Con un colega, con el técnico, si se puede. Sí. Vamos a buscar. Audax juega mañana Copa Sudamericana. Entonces no nos va a dar bola. Y probablemente, hasta después del partido. Tu compañero Marcelo Díaz, por ejemplo, que estaba en Libertad. El volante. Sí. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertirte y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivan. Signos en red como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. ¿Cómo te va, Heriberto? Muy bien, ¿cómo le va, don Arturo? Todo muy bien, gracias a Dios. De ayer a hoy, ¿qué pasó en Independiente y el reclamo que le hacen vía APF a Olimpia? Todavía nada, no tenemos respuesta a nada todavía hasta este momento. ¿Y quiere decir que usted ya no le llama más a Cardona, Julio Jiménez de Vidal, que ya no mueve más nada? Y no, ya hicimos todo lo que podíamos y no teníamos respuesta en su momento. ¿Y que tú? Esperamos que ellos se pongan en contacto con nosotros. ¿Vos sabés algo de alguna oferta al exterior? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, no le copió bien. Heriberto Gamarra, presidente Independiente, si hubo una oferta o no del exterior para Mateo Gamarra, ¿hubo o no hubo? No, nosotros no manejamos esa parte, yo no, la verdad no. No, por eso, trascendió, pues entonces qué mejor que consultar contigo y no divagar o dar una noticia que no es correcta. Eso vos no sabés porque el jugador es de Olimpia. No, el jugador es de Olimpia, no tenemos conocimiento de eso. ¿A vos estabas esperando una llamada de Olimpia o no? Sí, claro que sí, queremos solucionar. No, ahora, después de esta nota. Después de enviar la nota a la APF, ¿vos creés que Olimpia te pudo haber llamado porque lo hiciste, Heriberto? ¿No te llamó nadie? No, nadie nos llamó. No. Eso no queríamos saber, entonces. Estamos esperando eso. Ojalá que nos llamen en minutos, en horas y que solucione este impasse. Por eso te decía, gente pudo haber dicho el Olimpia, ¿por qué lo hiciste? Y vos vas así, yo quiero cobrar, y hubiera esperado. Y bueno, seguiremos hablando, Heriberto, gracias. Cuando guste, Arturo. Gracias, Heriberto Gamarra, presidente independiente de Campo Grande, caso Mateo Gamarra. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. El tema Olimpia es delicadísimo. Sí. No habla el que era presidente de Olimpia, pero no, aún no tuvimos diferencia. El presidente hincha en lo que su Bizarreta. Se ponía en la preferencia y buen tipo, pero muy fanático, muy pasional. Muy pasional. Venía a Bristol y aprovechar las megas ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país. Sin entrega inicial podés ganar una fabulosa Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiene mensaje los jugadores. No es poca cosa, porque hay que saber a quién se dirige. Porque si va a ser a los hinchas, me parece innecesario. ¿Para qué? Pero contra todo, dijo. Sí. ¿Ese quién dijo? Seguiremos firmes contra todo y todos. Álvaro. Contra todo y contra todos. Sí. Quiere decir que Olimpia no cambia su postura.
Y No, eso si se vos- interpreta. Y sí. Si vos le das Sí, eso... sí, sí, el quiere grupo decir de que- jugadores tiene una postura asumida. No quieren 4 cuotas, quieren 3 cuotas. Y por ahora no cambia, por eso salen a manifestarse de esa manera. Si Esa es la vos sos interpretación. Si vos sos Cardona, ¿qué haces? Y le doy la felicidad al grupo. Trato de arreglar ¿Y la cómo si no situación. tiene plata para Independiente Campo Grande de dar la felicidad al grupo? Y sí. No tiene $55,000. ¿Y cuánto es? Y ahora son 15.000, 51.000. 15.000, 15.000 por mes. Se retrasó 15.000 que... 3 meses se retrasó. Sí, para clubes como Olimpia, Pero 15.000 un monto menor. Cardona hacía el esfuerzo y decía, mis jugadores. No decía, los jugadores. Mucho de Vía por... hay un bafle prendido. Ese del contacto que él tenía, subo en el ómnibus, voy con Aguirre, voy y vengo, estoy en la villa. De entrar a la cancha. ¿Cómo le va a mirar ahora a Cardona al jugador? El jugador a Cardona después de esto de no concentrar. Y ya contra el Flamengo se van a matar, es cierto. Matar digo entre comillas, ¿verdad? Porque va a tener la doble responsabilidad con la hinchada incluso. Una pelota buscada y no encontrada. Pero es un tema de doble filo porque por ahí... El compromiso enorme. Claro. Un famoso jugador. Sí, ya la vez pasada ante Tacuarí se notaba la molestia de la gente y era Tacuarí. Imagínense más adelante si por ejemplo Olimpia tropieza de vuelta ante Resistencia. ¿Qué pasará de ahí en más? Porque nosotros nos centramos mucho en Flamengo, pero para Flamengo hay Faltan tres partidos todavía en el medio. partidos. Y Olimpia a esa altura no sé en qué posición Claro, llegará qué en el situación. campeonato. Y el combo explosivo negativo sería llegar mal en el campeonato, perder ante Flamengo ahí. Resistencia Nacional y Triniense, ¿verdad? Tu siguiente juego. Así es. Te pongo el ejemplo de Olimpia, el más claro de todo. Olimpia tiene una demanda de todos lados, de todos los jugadores que se han ido. Tiene 60 millones de dólares de deuda. Jugadores que están en el club y por hoy se han tenido que bajar el sueldo para arreglar la situación del club. Estamos 3 meses abajo, casi, porque a veces dicen, no, como no cobran hace 3 meses, o no cobran hace 4, no cobran hace 2, pasa esto y esto. No, es peor. Igual te voy a aclarar una cosa. El jugador de fútbol igual no es que corre más o corre menos por la plata. Igual no cambia. No cambia. Esto no es que no cobro, juego mal o anímicamente estoy mal. No cambia. Porque dentro de la cancha uno a veces usa no cobro, estoy mal, pero tengo que romperla. Y te motiva. Termina siendo una motivación a veces. Y si estás al día está bien, bueno, estoy bien, estoy al día, me están pagando, tengo que correr igual. La motivación es, tengo que seguir cobrando. Por eso te digo que a veces la plata, después dentro de la cancha no cambia nada. No existe eso. La plata no te cambia tu manera de jugar o tu manera de pensar. Eso debe haber dicho el niño el 30 de junio. Al Sí. decirlo. Sí. Que Pase ya, lo que, ahora dicho ya pase lo que pase. que ya pasó por la misma situación en 2013. Es verdad, sí. Prácticamente la misma situación. Pero Solo que aquí en esa campaña aquí venía mejor el tema, porque Sí. era todo junto, estábamos y ahora así de la nada. Lo otro como que desde el inicio ya arrancó Sí. torcido. Ya sabían que estaba complicado. acá es un pago donde ellos quieren mantenerse con 3 cuotas. Acá tenés que explicarle al jugador. Y el jugador, porque si vos te pones del lado del hincha y dices estos jugadores, si vos te pones del lado del jugador te puede decir, pero un ratito, estás tocando oído, nosotros ya hablamos, le dijimos, entonces es muy difícil tomar partido, por lo menos otra posición desde esta mesa de trabajo, con lo que piensa el hincha. El hincha piensa como hincha, el jugador piensa como jugador y la institución, como Cardona, sin defender posición, sabe por qué lo hace. ¿O ustedes creen que Cardona no sabe por qué lo hace? ¿O creen que tienen que estos mensajes de Cardona no llegó a oído de Cardona? A la lectura de Cardona y que le van a llamar. ¿O el qué dijo Nogués Bizarreta? Fue presidente de la Olimpia, en la época de crisis totales. De acuerdo. La rebelde actitud del plantel de Olimpia de no concentrar para el partido frente a Tacuaré revela la verdadera identidad de sus componentes. Son malas personas, desagradecidas e indignos de estar en el club de Olimpia. No tienen la menor intención de colaborar con el club en un momento difícil. No reconocen el esfuerzo de los dirigentes de cumplir con ellos como corresponde. Y continúa, todo movimiento tiene cabecillas, y en este caso se supone que son quienes ostentan el brazalete de capitán. Son malos ejemplos para los jóvenes. Se comportan como líderes sindicales que sabotean a sus empresas por supuestas obligaciones no cumplidas. No respetan a la institución ni a sus seguidores. Lo que hicieron fue no concentrar nomás para Nogués Bizarreta. Después futbolísticamente perdieron, como pueden ganar o empatar. No concentrar. Eso, podrán decir falta de delicadeza, Nogués Bizarreta no concentraron. Pero no, no estoy saliendo en defensa del jugador que reclama su derecho. Y cierra porque esto fue un mensaje al otro día. Dice, la derrota que sufrieron ayer es un castigo a la actitud que asumieron.
pero todas las consecuencias las sufren todos los olimpistas. No, por eso hay que hablar con él. Él molesto en un Fue grupo de WhatsApp. presidente del club, pero vos te pones al lado del jugador y el lado del jugador te va a decir, después si nosotros quisimos arreglar. ¿Por qué Olimpia se mantuvo en su posición de 4 cuotas cuando era 5, bajaron una cuota y nosotros queremos 3? Y por una cuota tanto de pelota, y sí, parece que ya son las partes tomaron posiciones. Y sí. Y claro que tomaron posiciones. Pasa que si pero uno Francisco cede, López, después cede, Otálvaro, y después cede. Pero no, lo que pone, esto no se arregló todavía. Si hoy publicó Otálvaro, si hoy publicó Tito Torres y Ale Silva, es actual. No podemos hablar con ellos, pero se da lectura a lo que ponen. Claro, es decir, hoy miércoles, y esto pasó antes del partido contra Tacuarí, no hay solución. Van a ir a jugar el partido con estas señales. Sí. Eso es lo que te dice hoy, ahora. Yo no digo que tratarlo mañana a lo mejor se arregla. El niño va a repasar otra vez los 3, damos de lectura los 3 Twitter, ¿verdad? Posteos en el Instagram. De Otálvaro, cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo. La foto principal de los jugadores de Olimpia, todos allí, y dice el mensaje final: seguiremos firmes contra todo y todos. Ese es Otálvaro. Ahora voy a ver el de Torres, que es un poquito más largo, y las letras más chicas también. Tantas cosas ya pasamos juntos en este camino. 8 años luchando de la mano, con victoria y seguramente muchas derrotas, con críticas y halagos también de por medio. Es capaz el último semestre para llegar a esa meta tan soñada por todos. No tengo duda que vamos a luchar hasta el final. Juntos como siempre, otra fórmula no conozco. ¿Esos son los 3? Sí, eso es lo de Torres y anteriormente lo que leímos de Noves. Y queremos hablar con Luis María Zubizarreta. Paz y bien para todos los hogares. No está Luis María, llaman a Luis María Zubizarreta. ¿Qué pasa? Faltó el de Ale Silva, era el tercero, ¿cierto? Que pase lo que tenga que pasar, yo siempre voy a dar todo. Yo voy a decir lo de Luis María Zubizarreta. Paz y bien para todos los hogares con el video de Peto de Radio Caritas, que es una radio que amo muchísimo. Nos cobijó cuando se cerró Ñandutí, estuvimos 6 a 7 meses en Radio Caritas. Muchísimas gracias. Del alma le estoy diciendo. A Caritas, muchísimas gracias. Luis María Zubizarreta, en su casa se hizo maño. Él es pacificador. Cuando nosotros fuimos invitados y dijo Oscar Harrison, no quiero que cambien de opinión. El escribano Oscar Harrison, presidente de la asociación, le pide a la afición deportiva, la que no le permite asomarse a las destrucciones, señores, les pido una tregua. Para este partido con Argentina por lo menos, y que después opinen sobre el maño. Bueno, eso era el que propició paz y bien. El mediador. Fue el escribano. Luis María Zubizarreta. Luis María Zubizarreta también estuvo ahora respaldando a Cardona hace poco. No Nogué Zubizarreta, Luis María Zubizarreta. Por eso queríamos hablar con él, referente a si va a participar, porque Jabones ya no tienen, ya se borró. Se apartó. Antes dirán Escabones, si estaba Escabones, ya hay mucho para ahora, si Escabones era, si Escabones, pero Escabones no está. Ojo lativo, pero no sé si le quiere que le expliquen en guaraní o no. Se fue, ojo. Al final esa situación que se dio por lo de Ayrton García. Sí, claro, que le dijo a este señor quién es vestuario, se fue, no volvió más. Terminó de alejarlo. Exacto. No digo más. ¿Verdad? Y bueno, ¿y con quién nos vamos a hablar ahora? No está Luis María Zubizarreta, vean. Suena el teléfono. ¿Qué quiere la señorita? ¿Qué quiere el señor? ¿De dónde viene? Parte técnica, veo. Puede ser. Observa el panorama. No, cuando dice Torres es el último semestre para lograr. Porque él se va. Termina su contrato. Último semestre. Sí, se nota que anticipa una despedida a fin de año. La última oportunidad de ganar la Libertadores. Así también. Lo entendí bien, entonces me dijeron no era eso. Difícil el tema de Olimpia. No es joda. Y contra la cuerda, siempre con la presión. No es joda. En la época Cardona es la primera de una cosa así. Sí. No hay antecedente con Miguel Cardona. Con el plantel. Y con el plantel ni estoy hablando, Gustavito. Sí. No estoy hablando ni con la caña chica. No digo más.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. 12:48. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Pero Balota no habla. Y claro, ya no van a hablar. No van a hablar. Esto que estamos, y no es que seamos el show, es la realidad. Ahí está, hay quiebra, hay un quiebre, por eso los jugadores se comunican a través de las redes sociales. 3 hasta ahora. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar es el representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Cómo te va, Luis María Subirita? ¿Cómo anda, Cribano? Pero muy bien, gracias a Dios, Humberto. Arturo, perdón. No, por favor. Escribano, vos estás al tanto de lo que pasa en Olimpia. Vos sos paz y bien para todos los hogares, sos pacificador. Vos sabés lo que está pasando, este quiebre, la dirigencia de Olimpia, jugadores que no concentraron, ahora están escribiendo posteos. ¿Qué sabés de esto? ¿Te interesa? ¿Hablaste con Cardona o no? La verdad, Arturo, que no hablé con Cardona después de este incidente, no hablé. Me encantaría ver qué posibilidades, pero como yo creo que ya te dije en una oportunidad, yo estoy vos sabés que hace mucho ya salí de la directiva de Olimpia, sí. Estoy cerca de Cardona para un momento X que necesitaba nada más, pero ojalá se pueda buscar la solución, ¿verdad? Y si yo puedo ser esa persona, enhorabuena, pero no, lógicamente que yo no puedo decir yo quiero inmiscuirme en esto. El presidente sabe cómo tiene que llevar el tema y es lo más conveniente, ¿no? ¿Verdad? No, respetando de todo y nos conocemos, por eso te digo, Luis María, si tú por iniciativa, conociéndote a vos, o no querés intervenir en este caso. No es que no quiero intervenir, no me puedo ofrecer a intervenir cuando nadie llama. Ajá. Porque no sabemos cómo está manejando la directiva, el presidente y todas esas cosas. Yo creo que va a ser lo mejor, conociéndole a Cardona, yo creo que va a buscar la solución, ¿no? ¿Verdad? Porque la solución inmediata es el dinero, y si no hay el dinero, y bueno, no hay solución, pero yo creo que él va a buscar el diálogo y va a hacer lo posible, porque Olimpia, como yo siempre digo, necesita tiempo, está demostrando, vamos a tener Dios mediante una muy buena recaudación con Flamengo, de ahí se puede ver algo. Lo que pasa es que Olimpia tiene demasiados frentes. Está el tema de los jugadores, el tema de FIFA y otras deudas, ¿no? ¿Verdad? Sí, que lógicamente le hace difícil llevar así a Olimpia. Entonces tiene que haber comprensión de todas las partes. Y bueno, escribano Luis María Subizarreta, muchísimas gracias, saludos para vos, para la familia. Que consultamos contigo porque estuviste y estás en Olimpia, y aunque hoy físicamente no estés, seguís siempre. Gracias, muy amable Luis María, gracias. No, al contrario, gracias, un abrazo. Gracias igualmente, Luis María Subizarreta. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza. Claro, lo que sacamos recién es Oscar Harrison. Sí, y ahora apareció otro mensaje de otro jugador, señor. Sigue. Diego Torres. Seguimos más fuerte que nunca, contra todo y contra todos. El mismo mensaje, un copiar-pegar de Otálvaro. Y una foto de Olimpia donde festejan. Solo que aquí sí, de los anteriores, eran Piraguazú en un término bien, sí, léxico de cancha. Y dijo un piraí, un chiquitito, un joven, Diego Torres. Sí. Porque ese es el léxico de los Piraguazú, el pez grande y el piraí. Y apareció uno de los piraí, Diego Torres, uno de los juveniles. Seguimos más fuerte que nunca,
contra todo y contra todos. El mismo mensaje de Otálvaro, pero aquí un juvenil. ¿Quién lo que contra todo y contra todos? No es joda. No, tampoco estamos porque haciendo sensacionalismo. Al decirle experiencia, Tito Torres experiencia, que te aparezca ya un juvenil a escribir esto. Y Japio, solo la piola, dice la frase. No soy quien para opinar, pero en algún que momento su internet tengo que utilizar para ver, no sé, Netflix, plataforma, escuchar música y estas cosas, los juveniles, evitar. Los juveniles. Y es lo que decía justamente su Bizarreta, que perjudica un poco a los juveniles, o da el ejemplo ya toman como una especie de, no digo que el jugador no esté en su derecho, no, pero hay conductos y conductos. Pero lo de arriba, que eso es lo que tenés que saber. ¿Hace cuánto que Cardona estuvo hablando con los muchachos? ¿Quién representó al grupo? ¿Quién no representó al grupo? Porque algunos hicieron el esfuerzo hasta económicamente de quedarse o de ver la posibilidad. Eso decían. Y al decir, dicen pues. El dicen pues no corre. Vos tenés que saber si dijo o no dijo. Sí, pero eso ya dijo Ale Silva, hay que ver con otros jugadores, es caso por caso. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 1254. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ocurre que está de aniversario, Olimpia. Sí. El 25 de julio. Estamos un mes de aniversario. Y antes del partido contra Flamengo. Sí. Entonces, esta fecha es muy especial. Este mes es muy especial para Olimpia. Y no es que nosotros estamos haciendo un periodismo sensacionalista, porque esa no es la realidad. No va a pasar inadvertido, porque el propio niño lee que los jugadores están escribiendo. Ellos postean y eso se hace público, ¿verdad? Claro. No es que nosotros estamos inventando el caso. En un mes que debía ser todo fiesta. Es más, hasta la campaña de captación se frenó. Se tenía que hacer la semana pasada y quedó en el... Y bueno. Recibir flores es sinónimo a sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. El gerente de Cerro, ¿quién va a hacer? ¿Quién le va a decir? ¿Dónde van a traer? Y acá había hecho Chiqui Arce, ya digo anteriormente que se necesitaba un gerente. Sí. Cerro tuvo dos, ¿cómo se llama el uruguayo? Y Daniel Enríquez y Roberto Nani. Nani le había traído a Russo. Sí, a Russo. Bueno, en su momento tenía la función o el rótulo, pero no desempeñaba lo que es así un gerente como tal. Por ejemplo, Dani Cáceres, nuestro ex compañero, formó parte de la gerencia deportiva de Cerro. Pero no era el gerente como apuntan ahora, que es el que busca el técnico, trae los jugadores y todo lo demás. Más para Russo y Daniel Enríquez. Ese cargo desapareció a partir de la llegada de Francisco Arce. Se habló muchas veces de que él quería una persona así, pero al final él terminó tomando las decisiones. Sí, y él manejaba todas las, incluso las designaciones de los entrenadores formativos. Sí, refuerzo y todo lo demás, que es el cargo propio de un gerente deportivo como tal. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 1256. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 12. Escribió al WhatsApp 0981-434-771. Porque en el 79, ¿qué edad tenía vos? Menos 4. ¿Vos? 79 menos 13. ¿Vos? Menos 3. ¿Vos? Menos 4. ¿No se acuerdan de lo que pasó? ¿No se acuerdan? No. Había diferencia económica. Esto le vamos a pagar. Los jugadores no estuvieron de acuerdo y fueron campeones de América. Incluso uno de ellos dijo, vamos a entregar a una fundación. Cuando le dijeron, esta es la plata, dijeron, no estamos de acuerdo. Y Paraguay fue campeón de la Copa. Es lo que decía Ale Silva. Paraguay fue campeón de la Copa América en el 79. Y hubo diferencia fuerte, ¿eh? Estamos hablando de un dinerillo, como diría Menchi, que tenía los goles y no estamos de acuerdo. Pero, es lo que dice Ale, diga la hora de la verdad. Una vez que pise la cancha, pisalla. Ahí no decís, me parece, ¿verdad?
La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 1258. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Vamos a terminar así con Olimpia. Lo que yo veo es que hay una cuestión cíclica que ocurre en Olimpia a lo largo de su historia y sobre todo en los últimos 20 años. Tiene etapas de salud financiera 1, 2, 3 años